Investigadores del Instituto de Ciencia Molecular de la Universidad de Valencia han diseñado un nuevo tipo de materiales nanocomposites de bajo coste con excelentes propiedades de supercapacitancia, que es una propiedad relacionada con el almacenamiento de energía. Los supercapacitores o supercondensadores tienen multitud de aplicaciones, especialmente en sistemas de estabilización de energía y sistemas de carga momentánea. Se usan, por ejemplo, para el arranque de motores en grandes vehículos como camiones y locomotoras. Por su tamaño y peso reducido, los supercapacitores se están adaptando para almacenar electricidad en vehículos eléctricos. Lo más destacable de los nanocomposites preparados es, además de su bajo coste, el proceso de fabricación en sí. Nuestros nanocomposites se obtienen a partir de la intercalación de compuestos orgánicos entre las capas de un hidróxido laminar. De esta forma se consigue una importante sinergia que da lugar durante el proceso de calcinación a un material en el cual tenemos una matriz de carbono grafitizada junto con unas nanopartículas magnéticas de una aleación metálica embebidas en su interior. La estructura jerárquica de estos nanocomposites garantiza propiedades interesantes desde el punto de vista electroquímico y magnético. Los materiales supercapacitores disponibles actualmente, con prestaciones técnicas similares a los nuevos nanocomposites, tienen un coste muy elevado por la escasez de las materias primas empleadas. En nuestro caso, partimos de precursores asequibles, que permitirán ampliar las posibles aplicaciones de los supercapacitores. Además, los nanocomposites son una magnífica fuente de nanoformas de carbono, como los fullerenos o nanotubos. Este nuevo tipo de materiales que se está utilizando actualmente en investigación avanzada tienen una amplia gama de potenciales aplicaciones en ciencia de materiales, electrónica y nanotecnología. A partir de nuestros nanocomposites es posible aislar diversas nanoformas de carbono, como los fullerenos o los nanotubos multicapa. Este procedimiento lo realizamos mediante una lixiviación ácida, que es un procedimiento muy sencillo, que es barato y que además no tiene ningún impacto medioambiental. Con estas nanoformas lo que obtenemos es unos materiales que tienen aplicación no solo en almacenamiento de energía, sino también en dispositivos magnéticos. Desde el descubrimiento de los nanotubos de carbono, las nanoformas de carbono están a la vanguardia de la química, la física y la ciencia de materiales. Sus aplicaciones van desde las celdas solares hasta las baterías o la biomedicina, y su estudio en sistemas magnéticos, ópticos y espintrónicos está creciendo continuamente.